Desarrollo de aplicaciones móviles. Módulo 7. Drag and Drop, Notifications y Based Services. Continuando con lo que es el desarrollo de nuestro aplicativo, tenemos que, por ejemplo, ya habíamos realizado, ya nos encontramos aquí en lo que es nuestro archivo Android Manifest.xml, donde vamos a agregar lo que sería el tag de receiver, ¿verdad? Para incluir en nuestro servicio. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, tendríamos como tal la misma estructura que tenemos siempre. Tendríamos, por ejemplo, un Android, el package, que ya lo tendríamos como tal ya montado. Tendríamos también el manifest, el Android como tal. Luego tendríamos lo que es la aplicación. Tendríamos lo que es el icon, que ya lo tenemos, el Laravel, que ya también lo tenemos. Además de ello también tendríamos lo que sería el support RTL, que sería en true. También tendríamos el allow backup, que tendríamos como true. También tendríamos el Android theme, que sería el app theme. Perfecto, en ese caso vamos a agregarlo. Ok, theme, my application, sí, está bien. Está bien, con este theme estaríamos bien. Además de ello, bueno, tendríamos lo que es la actividad, que sería el activity. Y luego del activity podríamos crear lo que sería como tal y luego del service también podríamos crear lo que es el receiver. Ok, vamos a hacerlo primeramente. Como name vamos a ponerle, por ejemplo, my receiver, que lo tenemos aquí ya automáticamente. My receiver. Ok, perfecto. Cerraremos aquí. Dentro de lo que es la etiqueta receiver vamos a tener lo que sería el intent, una etiqueta intent filter. Perfecto, y dentro de esa etiqueta intent filter vamos a tener un action. Perfecto. Perfecto, tendríamos lo que sería un action. Ok, este action va a apuntar, por ejemplo, al Android name, que va a ser, por ejemplo, de com punto en este caso sería, por ejemplo, com punto example. Ok, en este caso com.example punto custom intent. Entonces tendríamos lo que sería el Android name com.example.custom intent y luego aceleramos con un action. Perfecto, bueno, ahora lo que podríamos hacer también sería, por ejemplo, vamos a ver lo que es el contenido de ahora del res barra layout barra activity main activity.
en este caso sería este, layout activity main barra activity main. Muy bien. Vamos a ver que por ejemplo vamos a tener las siguientes estructuras. Perfecto, tendríamos en primer lugar un relative. Muy bien. Con las siguientes características. Perfecto. Tendríamos por ejemplo este start service, top service, lo podemos quitar de uno porque ya no estamos haciendo llamado a él. Muy bien. Vamos a hacer que por ejemplo en este relative layout tengamos lo que es el XMSL que hace alusión a esta información. Ok. Luego tendríamos lo que es el XMLS Tools que hace alusión al HTTP schemes android.com.tools. Muy bien, tendríamos también lo que sería el layout width, que sería el match parent. Tendremos lo que sería el layout height, que sería el match parent. Y luego haríamos lo que sería el tool context, que sería el main activity. Perfecto. Luego de ello tenemos lo que es el text view. Dentro de lo que es el text view vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver que por ejemplo vamos a contener el Android ID más ID barra text view 1. Tenemos lo que es el layout width con un grab content. También igual el layout height. Tenemos por ejemplo aquí en lugar del texto, en lugar de decir of service, va a decir of en este caso of broadcast. Muy bien. Después ya tendríamos lo que sería un layout align parent top, que sería true. También tendríamos lo que sería un center horizontal true. Tendríamos también un text size de 30 dp. Luego procederíamos con el siguiente text view, que tendría como ID un text view 2. Tendríamos también un layout width de grab content. Luego tendríamos lo que sería un layout height de por ejemplo grab content. Tendríamos luego de ello un Android text que haría alusión a broadcast. Perfecto. Luego tendríamos lo que sería el color, que sería FF87 FF09. Perfecto. Luego de ello tendríamos lo que sería el Android text size, que sería 30 dp. Continuaremos con image bottom, luego through center horizontal, margin bottom 40 dp. Luego tendríamos lo que sería el image bottom, que tendría un grab content en el layout width. En el layout height también tendría un grab content. Luego tendríamos el Android ID, que haría alusión a image bottom. Perfecto. Luego tendríamos lo que es el src, que hace alusión a en drawable easy launcher background. También tendríamos lo que sería el layout center vertical en true, layout center horizontal in true también. Por último tendríamos un solo botón. Este botón podemos omitirlo. Perfecto. Y en este botón vamos a tener por ejemplo un Android grab content X en tanto el width como el height. Luego tendríamos lo que sería el ID, que sería bottom 2. Tendríamos lo que sería el Android text, que en este caso cambiaría en lugar de start service, va a cambiar a broadcast. Broadcast.
intent. Muy bien, broadcast intent. Perfecto. Muy bien. Luego tendríamos lo que sería el evento onClick, que sería el Android onClick, que haría alusión a, por ejemplo, broadcast intent. Perfecto. Luego también vendría lo que sería el Android layout below, que haría alusión, por ejemplo, al ID image bottom. Después haríamos alusión a lo que sería el Android layout center horizontal. En este caso sería true. Bueno, luego de ello vamos a intentar ejecutar lo que sería nuestro programa, ¿verdad? Que acabamos de modificar, suponiendo que, por ejemplo, ya conocemos lo que es el uso del ABD, que es justamente el emulador de Android que tenemos aquí específicamente. Sería este el ABD. Perfecto. Bien, bueno, para ejecutar la aplicación de Android Studio vamos a abrir lo que es un archivo de actividad, por ejemplo, la activity main. Muy bien, y además de ello, vamos a, de que estamos en nuestro proyecto, vamos a darle clic a ejecutar en la barra de herramientas de Android Studio. En este caso, por ejemplo, Android Studio instalará la aplicación en nuestro ABD, que sería el teléfono emulado. Y además de ello, inicia, y si todo va bien con su configuración y aplicación, se mostrará todo sin ningún tipo de problemas. Detenemos el servicio, volvemos a iniciar el servicio, esperamos a que compile como tal la aplicación. Está compilando. Aquí automáticamente en el momento de nosotros colocarlo nos va a decir que success operations está perfecto. Si nosotros le damos, vemos lo que sería esta pantalla, que fue la que acabamos de efectuar. Muy bien. Ahora, para, por ejemplo, transmitir nuestra intención personalizada, vamos a hacer clic en el botón de, por ejemplo, de intención de transmisión. Esto transmitirá nuestra intención personalizada con, por ejemplo, lo que sería el com.example.customintent, que será interceptada por nuestro broadcast receiver registrado, por ejemplo, es decir, nuestro myReceiver, que es el archivo que tenemos justo aquí, el myReceiver. Muy bien, y según nuestra lógica implementada aparecerá, por ejemplo, una información en la parte inferior del simulador, ¿verdad? En este caso, si por ejemplo le damos clic aquí, automáticamente va a aparecer como tal la información que les estamos comentando actualmente. Bueno, también podemos intentar, por ejemplo, implementar ese broadcast receiver para interceptar las intenciones generadas por el sistema, como por ejemplo el inicio del sistema, la tecla o el cambio de la batería, entre otras cosas. Bueno, además de ello, al momento de nosotros observar esto, vemos como por ejemplo hay esos cambios que se han efectuado con relación al broadcast receiver. Entonces, bueno, aquí tendríamos como tal esta información. Y bueno, justamente tendríamos como tal esa información, pues, como tal. Ok. Perfecto. Muy bien, bueno, continuando aquí, viendo como tal el aplicativo, tenemos lo que son lo que es el Android proveedores de contenido o content providers. Bueno, un componente de proveedor de contenido proporciona datos de una aplicación a otras bajo petición. Dichas solicitudes son manejadas por los métodos de la clase, por ejemplo, Content Resolve.
Un proveedor de contenido puede utilizar diferentes formas de almacenar sus datos y los datos se pueden almacenar en una base de datos, en archivos o incluso en una red. Perfecto. A veces es necesario compartir datos entre aplicaciones. Por ejemplo, ahí es donde aparecen donde podemos ver los proveedores de contenido y además de ello podemos observar que se vuelven bastante útiles. Los proveedores de contenido le permiten realizar el contenido en un solo lugar y hacer que muchas aplicaciones diferentes accedan a él según sea necesario. Un proveedor de contenido se comporta de manera muy similar a una base de datos donde puede, por ejemplo, consultarlo, editar su contenido, así como agregar o eliminar contenido usando los métodos de insert, update, delete y query. En la mayoría de los casos, estos datos se almacenan en una base de datos SQLite. Un proveedor de contenido se implementa como una subclase de la clase Content Provider y debe, por ejemplo, implementar un conjunto estándar de API que permita a otras aplicaciones realizar transacciones. Bueno, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y hacer eso, bueno, de la siguiente forma y manera. Sencillo, simplemente tenemos que, por ejemplo, si por ejemplo estamos aquí en la main activity, hacer lo siguiente. Voy a comentar aquí. Ok, podríamos colocar, por ejemplo, un public class por ejemplo my application. Perfecto, también tendríamos lo que sería un extend que, por ejemplo, en este caso application WP application extends, donde por ejemplo tengamos, por ejemplo, un content provider. Perfecto. Luego aquí, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, lo que sería el content URIs. Por ejemplo, nosotros si queremos o el contenido del URI para, por ejemplo, consultar un proveedor de contenido, vamos a especificar la cadena de consulta en forma de, por ejemplo, de URI, que tiene, por ejemplo, el siguiente formato. Va a tener, por ejemplo, ese formato URI va a tener el siguiente formato como tal. Vamos, por ejemplo, en irnos aquí, por ejemplo, para hacer ese manifiesto. En este caso, aquí, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Haremos un prefix cerramos etiqueta, dos puntos, barra barra, será por ejemplo authority, dar aquí bajo type,
hacemos luego un ID y cerramos como tal. Bueno, ya con esto podemos ver que hay varios detalles dentro de la parte como tal que tenemos aquí dentro de la URI. Bueno, ¿cuáles son esas partes? Tenemos lo que es el prefijo, que es el prefix, ¿verdad? El authority, tenemos el data type y el ID. Bueno, lo que sería el prefix o el prefijo sería que esto siempre se establece en el contexto, lo que sería en content barra barra. También tenemos lo que es la autoridad. Bueno, esto especifica el nombre del proveedor de contenido, por ejemplo, contactos, navegador, entre otros. Para proveedores de contenidos de terceros, esto podría ser el nombre completo, como por ejemplo, no sé, com.example.main activity o activity-main. Perfecto. También tenemos que los tipos de datos o lo que es el famoso data types. Bueno, esto indica que, por ejemplo, el tipo de datos que proporciona este proveedor en particular. Por ejemplo, si obtiene todos los contactos del proveedor de contenido de contactos, entonces la ruta de datos sería, por ejemplo, de personas, sería la URI, que se vería, por ejemplo, como por ejemplo, contenido, dos puntos, barra barra, contactos, barra personas. También tenemos lo que sería el ID, que es la identificación o identification. Esto especifica el registro específico. Por ejemplo, si está buscando el número de contactos 5 en el proveedor de contenido de contactos, entonces el URI se vería como, por ejemplo, se vería de la siguiente forma. El URI se vería así. Content, dos puntos, barra barra, contacts, barra people, barra 5. Muy bien, también tenemos lo que es el Create Content Provider. Bueno, o lo que es la creación o crear un proveedor de contenido. Bueno, ¿esto qué implica? Bueno, esto implica una serie de sencillos pasos para poder crear nuestro propio proveedor de contenido. En primer lugar, debemos crear una clase de proveedor de contenido que amplíe la clase base de proveedor de contenido. Luego de ello también tendríamos que definir las direcciones URI por ejemplo de nuestro proveedor de contenido que utilizará para acceder al contenido. Además de ello, a continuación deberemos crear nuestra propia base de datos para mantener el contenido. Por lo general, Android usa la base de datos SQLite y el marco necesita anular lo que sería el método de onCreate, que usará el método SQLite, por ejemplo con OpenHelper, para crear o abrir la base de datos del proveedor. Cuando por ejemplo se inicia su aplicación, se llama al controlador onCreate de cada uno de los proveedores de contenido en el hilo principal de la aplicación. Además de ello, a continuación también deberemos implementar consultas del proveedor de contenido para realizar diferentes operaciones específicas en la base de datos. Finalmente, vamos a registrar, por ejemplo, nuestro proveedor de contenido en un archivo de, por ejemplo, actividad usando la etiqueta provider. Vamos a ver cómo existe, por ejemplo, existe una lista de métodos que debe anular en la clase de proveedor de contenidos para que su proveedor de contenido funcione. Por ejemplo, en el content provider tenemos que anular clases como las siguientes. Tendríamos que anular lo siguiente. Por ejemplo, el content URI, que sería en el content provider. Content URI. También tendríamos que anular lo que es el insert.
tendremos que anular lo que es el insert. También tendríamos que eliminar lo que sería por ejemplo, el update. El update. Eliminaremos también lo que es el delete. Luego el query. Bueno, y estos serán los contenidos que deberíamos eliminar para poder, o en ese caso, bloquear para que no haya problema, o anularlos en otro sentido. Bueno, tendríamos lo que sería, por ejemplo, en el onCreate. Bueno, este método se llama cuando se inicia el proveedor. También tendremos el query, ¿verdad? Que es un método que recibe una solicitud de un cliente. El resultado se devuelve con un objeto de cursor. También tendríamos lo que sería el insert, que este método inserta un nuevo registro en el proveedor de contenidos. Tendríamos también el delete, que es un método que elimina un registro existente del proveedor de contenidos. También tendremos lo que es el update, que es este método actualiza un registro existente del proveedor de contenido. También tenemos el getType, donde, bueno, este método devuelve devuelve un tipo MIME de los datos de un URI dado. Perfecto, bueno, vamos a realizar un pequeño ejemplo donde, por ejemplo, en este ejemplo vamos a explicar o explicaremos cómo crear nuestro propio content provider. Así que, bueno, vamos a seguir estos pasos para poder crear ese ejemplo. Bueno, vamos a utilizar lo que es el Android Studio, que lo tenemos actualmente. Muy bien. Aquí en este caso vamos a nombrarla, por ejemplo, ya la tenemos nombrada, que será My Activity. Y bueno, My Application. Vamos a modificar el archivo de actividad principal en myActivity.java, ¿verdad? Para agregar los nuevos métodos onClickAddName y el método onClickRetrieveStudents. En este caso vamos a también a crear un nuevo archivo de Java llamado studentproviders.java en el paquete .com.example.application para definir el proveedor real. En este caso, bueno, vamos a crear una nueva clase de Java y aquí la vamos a llamar, por ejemplo, Students Provider students provider.java. Muy bien. Para poder definir lo que es el proceso real y los métodos asociados. También vamos a registrar nuestro proveedor de contenidos en el archivo Android Manifest XML, que sería este que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos allá, MyResolver ya lo hicimos. Sería Android Manifest XML. Perfecto. Para incluir una pequeña GUI para agregar registros de estudiantes. También hay que acotar que, por ejemplo, no es necesario cambiar los string.xml, ya que Android Studio se encarga del archivo string.xml. Vamos a ejecutar la aplicación para iniciar la emulación de Android y verificar los resultados de los cambios realizados en la aplicación. Muy bien, vamos a ver que a continuación vamos a realizar lo que es el contenido de lo que sería el src con example my application my activity java, que sería este que tenemos aquí. Perfecto. Vamos a ver que este archivo puede incluir cada uno de los métodos fundamentales del ciclo de vida. Vamos a agregar los métodos que son el onClickAddName y el onClickRetrieveStudents.
para manejar lo que es la iteración del usuario con la aplicación. En este caso, bueno, tendríamos como tal .com example.myApplication. Perfecto. Vamos a crear aquí varios import. En este caso, el primer import que vamos a crear será el import Android punto. Vamos a crear, por ejemplo, un net punto URI punto URI. Cerramos con punto y coma. Luego de ello hacemos lo siguiente: un Android .os.bundle. También tendríamos lo que sería un Android.activity. Después tendríamos lo que sería otros diferentes import, como por ejemplo son el import Android content, punto content values, luego llamaríamos por ejemplo a lo que sería el import Android punto content punto cursor loader. Muy bien, aquí cerraríamos con punto y coma. Después de ello crearíamos lo que sería un import donde tenemos por ejemplo un Android punto database punto cursor Después de hacer eso, database cursors, vamos a hacer nuevos elementos. O por ejemplo, vamos a colocar el view.view. Luego vamos a colocar también el import. O luego de él vamos a colocar, antes de él vamos a colocar un import que sea por ejemplo de Android punto, un Android punto por ejemplo view punto menu. Ok, perfecto. Luego de esto vamos a crear también un import de Android punto widget edit text. Perfecto. Luego de esto hacemos un, como tal sería un import de Android punto toast. Widget toast. Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte y muy bien, perfecto. Luego de ello vamos a lo que sería nuestra clase.
¿verdad? Donde tenemos lo siguiente. Vamos a copiar. Primeramente, vamos a eliminar esto. Tenemos lo que es el protect void on create. En este caso, luego vendría un bundle save instance state. Luego vendría un super on create save instance state. Después vendría, por ejemplo, un send content view, que sería un r.layout activity main. Luego finalizaríamos o continuaríamos con lo que sería lo siguiente. Vamos a, por ejemplo, tener un public void, donde vamos a tener, por ejemplo, un onClick, at name, donde vamos a pasar, por ejemplo, vamos a pasarle parámetro de view, perfecto. Luego aquí adentro vamos a colocar lo siguiente. Ok, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, un add a new, student, record, donde además vamos a tener un content values, de values, igual, por ejemplo, a new content values, perfecto. Finalizaremos con un punto y coma. Luego haríamos lo que sería un values punto put. Dentro de este punto vamos a colocar lo que es students provider punto, vamos a hacer alusión al punto name, perfecto. En este caso colocamos una coma, damos un espacio, perfecto. Luego de ello colocamos paréntesis, abrimos paréntesis, ¿verdad? Aquí dentro vamos a colocar, por ejemplo, un edit text, donde vamos a colocar, en este caso, aquí serían dobles paréntesis, edit text, vamos a tener un find view by id, que a su vez va a concatenar a r.id punto edit text, edit text 3. Muy bien, aquí finalizaríamos
una de las paréntesis. Luego de ello, en este caso el name sería el text2. Ok, esto lo vamos a concatenar, vamos a hacer un punto getText punto toString, y aquí finalizaremos lo que es el value. Luego de ese value vamos a crear otro value totalmente bastante parecido, pero con diferentes valores. O por ejemplo, este dato, este values, va a ser por ejemplo un values put, va a también tener en lugar de va a tener un student providers, que en este caso va a ser grade. Muy bien. Luego justamente aquí va a tener por ejemplo un edit text, que además de ello va a tener un find view by id, donde vamos a tener una r.id.editText3. También vamos a tener un punto getText.toString. Además de ello vamos a tener por ejemplo un URI. Que a su vez va a ser igual por ejemplo a get content resolver punto insert punto insert. En este caso sería por ejemplo lo siguiente, de la siguiente forma. Students, en este caso sería un student provider, donde apuntemos por ejemplo a punto content URI values. Luego de ello vamos a agregar lo que sería el toast. Punto make text get base context muy bien, vamos a colocar coma, pasamos aquí. Luego de ello vamos a tener específicamente lo que sería por ejemplo el URI punto toString toast punto len long punto show.
Perfecto. Luego vamos a crear una nueva clase public, donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un public void onClick retrieve students. Vamos a pasarle como parámetros, por ejemplo, a view además de ello vamos a poner, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, retrieve student records string URL content. En este caso, el URL dos puntos barra barra com punto example punto my application punto students providers provider. Muy bien, aquí cerramos con punto y coma. Luego de ello hacemos un URI con, por ejemplo, un students que a su vez es igual, por ejemplo, a un URI punto parse de un URL punto y coma. Además de ello también vamos a tener un cursor C de, por ejemplo, manage query donde a su vez también vamos a tener, por ejemplo, students como, por ejemplo, null name cerramos con punto y coma y luego finalizamos con un condicional if, por ejemplo, un if c.move
move to first, do, por ejemplo, vamos a hacer un toast, punto make text, del this, damos un salto de línea, luego hacemos un c, punto get string, dentro de este como tal este método vamos a tener por ejemplo un c.get string